Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Alpampan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Alpampan aquí en el mostrador.cl. Después de varias jornadas de formalización que terminaron ayer con la dictación de prisión preventiva, tanto para el abogado Luis Hermosilla como para la abogada Leonarda Villalobos. Sorprendió que fuera enviado a Santiago 1, al penal de Santiago 1, a un módulo, el módulo 38, donde hay detenidos como exuniformados o por personas que han cometido delitos sexuales. Vamos a estar tratando de entender qué pasó ahí, porque hay versiones que dicen que primero fue Gendarmería el que tomó la decisión, otras versiones dicen no, fue la jueza. En fin, ahí hay una situación que todavía no está del todo despejada, porque se esperaba que fuera enviado a Capitán Llaver. Pero más allá de esto, los alcances de un caso que ha conmocionado, que ha estremecido, que ha generado que se despierten muchas pasiones por la cantidad de hechos que están involucrados y por que es finalmente, más allá del lugar común, realmente una caja de Pandora que no termina nunca de salir y salir más y más información. Y queremos conversar de este tema con la abogada, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz. María Inés, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en El Mostrador. Gracias a ti, Mirna. María Inés, primero que nada, quiero preguntarte porque aquí hay muchos elementos que están involucrados y quiero partir con lo primero. Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis Hermosilla, impugnó en estos días de formalización la licitud de la prueba, que está contenida fundamentalmente en este audio que todos tuvimos, la mayoría de los chilenos ha conocido y ha escuchado, en fin. Quiero preguntarte respecto de aquello, porque él decía, este es un audio que se obtiene de manera subrepticia, y por lo tanto, lo que ya de por sí ese solo hecho bastaría para considerarlo ilícito, y luego todo lo que más, de lo demás que viene después, ¿no? Que él dice que en realidad no hay cómo demostrar que todo lo que dice en ese audio Luis Hermosilla finalmente lo cometió. ¿Cómo lo ves como abogada? A ver, en primer lugar, pienso de que mi colega Juan Pablo Hermosilla utilizó ese mecanismo de manera eh, no principal, o sea, fue como uno entre tantos argumentos que quiso utilizar como para quitarle valor a todo lo que se estaba discutiendo allí. La verdad es que yo creo que fue una mala estrategia porque estamos, como todos sabemos, en la etapa de formalización y si él hubiera querido realmente controvertir el tema, debió haberlo realizado en otra instancia. Creo que fue un error que siquiera plantearlo ahora, la alarma, el escándalo que ha producido este caso, y donde él, si yo mal no recuerdo, dijo en algún momento que no iba a impugnar el audio en un principio. Ahora, viendo al fondo, es un tema que efectivamente es controvertido, que en general se señala por la doctrina de que la prueba solamente puede ser considerada ilícita si es obtenida primero por un agente del Estado de forma subrepticia, o empleando a un particular, también se ha planteado eso, ¿no? Empleando a un particular para obtener la grabación, pero aquí estamos entre presentes de una persona que además está imputada por delito y por la perpetración de delitos. Es decir, ya toda una discusión bastante importante, pero en general se excluye cuando es tan evidente que ha habido delito, como pasó, por ejemplo, el caso de la señora Cordero, no sé si te recuerdas. Sí, por supuesto. Luisa Cordera con la venta de De las licencias licencias médicas médicas. falsas. Claro.
O sea, me pareció que no fue una buena estrategia plantearlo y centrarse ahora, a Correcto. última hora, en eso. Claro, María Inés, que sigamos avanzando porque aquí es bien interesante. Lo que no quiero, o sea, no es que yo quiera centrarme en la conversación ahora, pero también, obvio, en si es de inocente o no. Pero básicamente te lo digo porque uno de los temas que Juan Pablo Hermosilla, digo, ha insistido en que él dijo cosas, pero no hizo esas cosas. O sea, bravuconadas. Está en el marco de una conversación donde tú te distiendes, donde dice Carabato, en fin, pero otra cosa muy distinta es haber cometido eso, los delitos. Y lo segundo, que él llega, que toda esta conversación se produce cuando los hermanos Sauer ya tenían montada esta fábrica de facturas falsas. ¿Cómo ves esos argumentos? A ver, en primer lugar, cuando uno analiza en qué consiste la imputación que le hace el Ministerio Público de inducir a otro a, a perpetrar un delito, inducir, y lo dijo el propio Hermosilla, es, ¿no es cierto?, motivar a otros a perpetrar un delito, ¿no? En términos simples, ¿ya? No voy a poner dogmática. Motivar, ¿qué significa motivar? Es hablar, ¿no? Es decir, oye, haz esto, o tienes que hacerlo, o eh, es necesario absolutamente que realices tal y cual hecho. ¿Qué es lo que se escucha en el audio? Es que le dice constantemente, hay que tener una caja negra, hay que pagar, hay que incendiar, hay que hacer. Si está instigando a seguir realizando, no estamos diciendo, yo creo que fue muy mal entendido quizás por la prensa, pero el argumento, porque en definitiva, que esté ante la maquinaria haciendo lo mismo, ¿no? Pero yo voy y le imprimo además una mayor fuerza a seguir realizándolo, diciendo eso a mi cliente o a quien estoy asesorando, como sabes, diciéndole, tienes que seguir, tienes que pagar, tienes que hacer lo que sea necesario para obtener, ¿no es cierto?, tal o cual hecho. Eso es hablar, efectivamente, pero eso es constitutivo de delito, si es que la otra persona realiza el hecho. Y eso es lo que está señalando la Fiscalía, que hubo, y lo dijo la magistrada, que hubo pagos con posterioridad a esa reunión de junio del año 2023. Correcto. María Inés, los delitos que se le imputan a Hermosilla son delitos de soborno a funcionarios públicos, delito el delito de lavado de activos, quiero Ya. decir, pero fundamentalmente también el delito, ¿no es cierto?, de fraude al fisco. Entonces, es No, no es de fraude difícil. al fisco, es delito tributario, para que... Perdón. Totalmente de acuerdo, totalmente. O sea, son tantos elementos en esta historia que, claro, tienes toda la razón. Sí. Son delitos de tributario, delito de soborno y delito de lavado de activos. Quiero preguntarte, en tu experiencia, fuiste parte del Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Defensa del Estado también está jugando un rol acá. Te pregunto, ¿es difícil probar estos delitos? Mira, yo te diría que sí, está dentro de, sobre todo los dos primeros, los delitos tributarios quizás menos, em, pero efectivamente en mi experiencia, probar los delitos de cohecho y soborno suele ser complejo porque en general el Código Penal establece que tiene que haber una conexión entre el beneficio que se solicita, ilícito, y un servicio funcionarial, ¿no?, específico, determinado. O sea, que yo te pasé o te ofrecí dinero para que, o, por ejemplo, dinero u otro beneficio, para que realizaras tal o cual cosa determinada. Eh, entonces aquí está bastante claro el caso de los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y de Tesorería, porque ellos además, al parecer, ya reconocieron, ¿no? Aquí la discusión va a ir más bien por el lado si el delito es un delito simple de cohecho, en el sentido de que estaba dentro de las funciones de los funcionarios, de hecho, de las tareas de los empleados de estos servicios, por ejemplo, entregar información a una persona que tenía un mandato judicial de su cliente, o el delito más grave, ¿no es cierto?, que
que el de infracción, o sea, pedir un beneficio para infligir un deber del cargo. Al parecer la discusión fue que aquí no hubo ninguna infracción a ningún deber del cargo porque la señora Villalobos eh, estaba con poderes que le permitían, ¿no es cierto?, solicitar información y que aquí lo reprochable habría sido pagar, ¿ya? Ahora, el tema es que si ustedes se fijan, aquí es necesario que el Ministerio Público aclare quién es el inducido, porque la parte de Leonardo Villalobos dijo que Leonardo no había sido inducida a nada. Eso, claro, no basta para eliminar el supuesto que le están imputando. Pero pareciera que aquí hay que meter a Doppelmayr, o sea, perdón, a Sauer, ¿no? Pareciera que un paso que debiera dar el Ministerio Público con su teoría del caso es incluir a se llama Daniel Rodrigo Sauer. Sauer, Daniel Daniel Sauer. Sauer. Daniel Sauer, que habría sido quien finalmente aceptó, ¿no?, la propuesta de donación remuneratoria a Sauer, perdón, que fue él el que aceptó pagar, ¿no es cierto?, a los funcionarios y entonces él habría desembolsado los dineros y por lo tanto él tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados como el inducido por el soborno. Correcto, eso es muy interesante lo que tú estás señalando porque él está, por otro lado, está en prisión preventiva, pero que tiene que ver con esta máquina de fraude, ¿no? Y de estafa y de otros temas que dicen relación con su empresa de factoring. Pero déjame seguir con esta historia, porque ayer a todos nos sorprendió, primero que nada, y te lo pregunto como abogada, que fuera enviado Luis Hermosilla a Santiago 1. ¿Qué pasa ahí? Porque ha habido opiniones contradictorias, unos que dicen que es gendarmería, otros que dicen no, fue una decisión de la jueza. ¿Cómo lo ves? No, no, a ver, la jueza lo explicó, ¿ah? La jueza lo explicó. Lo que ocurre, y eso pasó también con Jadwe, si no me equivoco, hay que pedirle, lo que hay que hacer es, en el caso de Capitán Llave, tienen que pedir informe a Gendarmería para que, me imagino, señales si hay capacidad para recibir a este señor. Pensemos de que se trata de recintos carcelarios distintos de los comunes y lo resaltó así la magistrada. Para poder resolver mandarlo a Capitán Llave, no lo puede decir ella, tiene que escuchar a Gendarmería y entonces, no sé si se fijaron que dice, bueno, vamos a fijar una audiencia para discutir Sí, si se puede ir a Capitán Llave. Y exacto. El entonces la 12 de fijó para septiembre, 2 semanas más, creo, o correcto. 3 semanas más. Y 12, entonces le claro, 12 de dicen, septiembre. bueno, pero es mucho tiempo. Es que yo tengo que estar a la agenda del tribunal. O sea, se está siguiendo Ya, el procedimiento que se aplica para todo el mundo, pero obviamente, y esto es la parte de lo que genera molestia en la población, de que a veces se trate de obtener un tratamiento privilegiado, ¿no es cierto?, respecto de otras personas. El propio Juan Pablo, mi colega Juan Pablo Hermosilla, dice que él no tenía, su cliente no tiene por qué recibir un tratamiento privilegiado. Entonces, y lo dijo constantemente, que él está como ciudadano normal, etcétera. Y esas son las reglas para cualquier ciudadano que, en definitiva, está en la situación de su hermano. ya. De acuerdo a lo que tú viste y de lo que tú seguiste, cuando la jueza finalmente toma esta decisión, ¿no es cierto?, de dictar la prisión preventiva, uno se pregunta, y te lo digo ya no como persona simplemente, sino que como periodista, ¿cuánto, digo yo, influye la presión mediática, el que este sea un caso que tiene tanta connotación pública para que una jueza, una magistrada en este caso, se vea en la obligación o no haya otro camino que no sea la dictación de la prisión preventiva? Ay, mira, esto uno se lo podría preguntar con cada caso. Piensa tú que yo llevé por el Consejo el caso Penta, donde estuvieron, no sé, toda la prisión preventiva de los, de los controladores del Grupo Penta, donde yo también solicité la prisión preventiva
y tuve que argumentar al respecto. También está el caso de Jadwe, que también se pidió la prisión preventiva. Efectivamente, a ver, siendo súper honesta, yo creo que eh, el tema es que los demás casos que rutinariamente por delitos comunes, sin ningún tipo de espectacularidad, ni alarma, ni que generan interés, pasan por prisión preventiva, son enormes. O sea, el tema es que la prensa probablemente no está eh, informada de toda la cantidad de casos, incluso a veces no muy graves, de personas que van a prisión preventiva, ¿ya? Eh, por delitos que uno podría decir, bueno, obviamente hay algunos que son tremendamente violentos y graves, no vamos a hablar de criminalidad organizada, pero hay muchas personas que no teniendo a veces buena defensa, el Ministerio Público pide la prisión preventiva y se las dan. Ahora, aquí lo importante es saber que todos han tenido, todos los casos que uno conoce, incluso también el de Barriga, que no fue a prisión preventiva, ¿ya? O el de Macaya, que al principio no fue a prisión preventiva. Es decir, lo que hay que hacer es argumentar, ¿no? En base a los criterios que da la ley, porque efectivamente el concepto de peligro para la seguridad de la sociedad no es un concepto, ¿no es cierto?, estático, no es algo que siempre que eh, se dan esos criterios, hay que dictarla, hay que ponderarlo. Y lo que hizo la jueza fue ponderar todos los argumentos que se dieron, que a mí me parece que uno específicamente me parece es muy pertinente. No sé si usted recuerda que respecto a Jadwe era que iba a volver a ser alcalde y podía reiterar los delitos. Bueno, acá el tema es eh, que él es un personaje que se ha demostrado que tenía un poder enorme dentro de la sociedad chilena, tanto en el ámbito político, económico, judicial, etcétera, y que hay mucha preocupación respecto a lo que vaya a seguir ocurriendo y lo que pueda hacer eventualmente, si sigue teniendo sus contactos, para impedir que se siga esclareciendo los hechos que se están investigando. Eso es básicamente el argumento, es decir, él en libertad probablemente va a tener más posibilidades de, ya lo mismo, no necesita, lo que necesita un celular, pero eh, comunicarse, ¿no?, con gente X para que haga o diga o etcétera. O sea, lo que se llama, ¿no es cierto?, obstaculizar la investigación Correcto. etcétera. Es decir, este era un punto que parecía especialmente importante a mi juicio, más allá de que la prognosis de pena es bastante alta, de que hay reiteración, bueno, y todo lo que escuchamos en la audiencia. Por supuesto. María Inés Horvitz, tú hablabas hace algunos meses, ¿no? Una muy interesante entrevista que le diste al medio de investigación CIPER Chile, que además tenemos que reconocer que ha sido fundamental para entender toda esta trama. Ellos fueron los que revelaron el audio, que dicho sea de paso, Rodrigo Toppelberg, socio de los hermanos Sauer, dijo ayer, ¿no es cierto?, también en una sala distinta del tribunal, señalaba, ¿no?, que él había revelado este audio, que él lo había dado a conocer, ¿verdad? Porque también él aparentemente se veía víctima de esta trama de su socio, compadre, en fin, llamado Daniel Sauer. Pero tú has hablado de la corrupción. A ti todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado, ¿te ha sorprendido o te ha confirmado lo que tú ya sospechabas, sabías, intuías, en fin? Almina, yo hice mi entrevista y dije exactamente todo lo que, no sé, tal vez porque mi experiencia me decía que esto podía ocurrir, yo con mucho temor, porque lo que expreso es mi preocupación profunda porque no se hagan cambios estructurales, ¿no? Ya no de cosméticos, a una serie de instituciones que no están funcionando, en mi opinión, de manera eficaz o que no están cumpliendo realmente su función. De hecho, me refiero al tema, ya en esa época hablaba de la importancia de reformar
la organización judicial, ¿no? Y de cambiar el sistema de nombramiento de la Corte Suprema. O sea, yo todavía sin saber, ¿no? Lo que vendría después. Eh, También hablo del Ministerio Público, me preocupa mucho y hasta ahora no me ha defraudado, pero me preocupa mucho que la presión sea tan intensa que finalmente en algún momento esto se pare como ocurrió con Sokimich. Recuerda que los fiscales Gajardo y Norambuena iban, como diría coloquialmente, como avión, ¿no es cierto?, estableciendo todos los hechos que habían ocurrido ahí, imputando a todos los personajes políticos de importancia, ¿no?, que eran personajes de todo el arco político, y sin embargo una orden, ¿no es cierto?, una instrucción a alguien, ¿no?, entre ellos el señor Guerra, que ya eh, creo haberlo anatemizado bastante y que ahora se confirma también mi opinión sobre él. O sea, todo lo que dije, ahora se me arma el puzzle, ¿no? A Se me ver, arma el ¿por puzzle, ahora qué? ¿Por entiendo qué? por qué actuó como actuó, ahora lo entiendo, así como entiendo también, ¿no? ¿Qué pasó con el caso Penta en relación al proyecto Dominga? Ahora entiendo porque después salió a la luz todo lo que ocurrió en el año 2009 en los paraísos fiscales con la venta del proyecto a los Penta y por qué pusieron a Wagner en la subsecretaría de Minería, etcétera. ¿Y por qué no se investigó? Porque estaba el señor Guerra. Estaba el señor Guerra a cargo de la investigación. Entonces todo cuadra y eso me preocupa porque ya tenemos un caso de una persona sobre la cual hay sospecha de que hubo corrupción, como el señor Guerra que llegó a ser fiscal regional. Y uno se preocupa, bueno, ¿quién controla a estos personajes, no? ¿Por qué no se hizo nada respecto a él, no? En hechos inusuales, totalmente inusuales que realizó dentro del Ministerio Público. Entonces, yo ahí he tratado, dentro de mi experiencia, decir, cuidado, acá me preocupa esto, me preocupa lo otro, porque obviamente tengo vocación democrática y quiero tratar de evitar que lleguemos a estar en la misma situación que otros países de Correcto. la región. María Inés ¿Mm? Horvitz, abogada, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, conversando con nosotros a esta hora. Ya que mencionas a Manuel Guerra, lo último que conocimos, y esto es una nota que publicó ayer Chilevisión, señala lo siguiente. El exdirector Héctor Espinosa de la PDI, acusado de apropiación de más de 146 millones de pesos, delitos de apropiación indebida, reiterados, según lo que se señala, Manuel Guerra habría, y esta es la información que se conoce, esta es la última información que aparece, ¿no es cierto?, le habría ofrecido ayuda a Luis Hermosilla para que integrara una mejor sala. ¿Cuál habría sido esa mejor sala? Podría tratarse, dice la información, de la sala de la Corte de Apelaciones que con fallo unánime levantó la prisión preventiva que pesaba contra el exdirector de la PDI. Una sala que estaba integrada por Fernando Carreño, que era profesor de la PDI y que debió inhabilitarse y no lo hizo. Bueno, de esto ya parece que nos estamos acostumbrando. Nuevamente, Manuel Guerra, tú insistes en que hay ahí, él tiene que responder por cuestiones que hasta ahora no ha respondido. A ver, Mirna, yo creo que en la medida en que muchos de los hechos que yo personalmente experimenté en varios casos con él, creo, me da la impresión que ha pasado el tiempo suficiente como para que eventualmente estén prescritos. Por ejemplo, estoy pensando en lo que ocurrió, eh, aunque no lo sé, tendría que estudiarlo, pero piensa que lo que ocurrió fue el 2017, ¿no? En audiencia donde suprimió cargos de forma ilegal, ¿no? Sin realizar los actos que la ley señala para proteger los derechos del querellante, que era forzar la acusación. O sea, hizo todo lo necesario para que el Consejo de Defensa del Estado no pudiera forzar la acusación.
que él obviamente no quería seguir adelante con esos delitos de cohecho y soborno. Entonces, cuando uno piensa que ni siquiera operó el nivel interno, ¿no? A pesar de los reclamos que yo personalmente le hice al fiscal Abbott, de que se averiguara qué es lo que pasó ahí, porque era totalmente inusual, no tenía una explicación, y ahora uno empieza a ver que este señor fue primero contratado por la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, donde estaba el señor Torrealba, que había sido investigado por él, o sea, en la misma zona que era de la competencia de él como fiscal. Después se va a la Universidad de San Sebastián, ¿no? Donde estuvo como decano el señor Chadwick, o donde, no sé si todavía lo sigue, pero es una Sí. universidad claramente vinculada con la UDI, ¿no? Donde aparece en comidas y cenas con Chadwick y con si no mal no recuerdo, una foto también con en ese momento, candidato Valencia, Ángel Valencia, una foto que le había sacado él, donde aparecen reuniones con la magistrada Vivanco, ¿no? Con el señor Palma, etcétera, en todo este embrollo, ¿no? Respecto a la candidatura ya no sabemos si de favorecer la de José Morales o la del señor Valencia, no sabemos, pero él aparece siempre vinculado a ciertos personajes eh, que tienen poder, obviamente, mucho poder, ministros de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, exministros de Estado, etcétera, que uno dice, eh, obviamente sugiere la sospecha de que este señor hizo todo esto, en mi opinión, y esto a riesgo, ¿no?, una conjetura, de que esto lo hizo porque se lo pidieron, si aparece en chat entre Mosilla y Guerra, y hay que hablar del tema Penta, hay que hablar con Andrés. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Mirna? O sea, está claro de que fue contactado para realizar algún comportamiento indebido dentro de la causa Penta, y lo que se le dio a cambio, bueno, pareciera claro, ¿no es cierto?, que los favores fueron retribuidos con posterioridad al menos. Eh, la cuestión es saber si efectivamente el Ministerio Público, al parecer lo está haciendo, va a abrir una investigación en su contra, ¿no? En una fiscalía que no sea la Oriente, donde él fue jefe de la mayoría de los fiscales que están ahora. Eh, Hay temas que van quedando y que van saliendo a la luz. Acá hay muchos temas que no vamos a alcanzar a conversar, naturalmente, Marianne Horvitz, como tiene que ver todos estos delitos, ¿no?, que se están investigando, por de pronto lo que yo te contaba, lo que señalaba respecto de esta máquina que tenían los Sauer para defraudar, en fin. Pero quiero seguir con esto porque los alcances y las esquirlas que tiene esto han llegado, por ejemplo, al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. No es porque se haya demostrado hasta ahora ningún delito, por supuesto que no, él no está siendo imputado, pero cuando se sabe, ¿no?, que se ocupó una cuenta de Daniel Sauer en el extranjero para pagarle a un abogado alemán que asesora a su defensa en la acusación constitucional, bueno, algo salta ahí. ¿Cómo ves eso? Y en relación a ese hecho, te lo pregunto porque va concatenado, ¿cómo ves el rol que jugó ahí el entonces abogado, hoy ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matos? A ver, Mm. para mí fue bastante impactante, debo reconocerlo, ver la entrevista que le hizo CNN a mi colega Matu, porque francamente no me parecen de recibo muchas de las explicaciones que dio respecto a por qué no podía eh, informar sobre todas sus relaciones previas, sobre todo siendo un abogado externo al Poder Judicial, ¿no?, que ha litigado mucho, todas las relaciones previas que tuvo con diferentes personeros, también del ámbito público, que pudieran afectar su imparcialidad en cualquier proceso. O sea, lo que hay que entender es que
una garantía fundamental de cualquier justicia, de cualquier persona que recurra a los tribunales, es contar con que ese tribunal va a ser independiente, imparcial en la resolución de mi caso y que no va a juzgar en base a favorecer los intereses de un tercero por cualquier motivo, ¿no? Ni por privilegios, ni porque tiene relaciones personales. De hecho, existe todo un catálogo de causas en el código para recusarse o para inhabilitarse en caso de tener esas relaciones. Y él, por lo visto, tenía una larga lista de personas con las que está inhabilitada, cosa que hay que reconocer que es algo positivo porque otras autoridades no lo hacen. Por ejemplo, el fiscal nacional Valencia no se conoce todas sus posibles inhabilidades en la persecución penal de ciertos delitos, porque él también ejerció la profesión mucho tiempo y también ha tenido importantes clientes. Entonces, esto lo que la ciudadanía quiere es transparencia, es saber con qué me estoy, en qué circunstancias me estoy enfrentando, de tal manera que pueda utilizar y emplear los medios del derecho. ¿Y qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que dice el señor Matu? Dice que no colocó algo tan importante como que tuvo un vínculo profesional con el señor Hermosilla y con el señor Chadwick. O sea, todos nos sorprendimos porque no teníamos idea de esto, ¿no? No se sabía. Y obviamente a mí me parece un poco ingenuo decir que él no lo consideró relevante en circunstancias que los chats dan cuenta, ¿no? En varias partes, es de que se habla en primera persona plural, ¿no? Nos va a ir bien, o sea, todo no está caminando, o sea, da la sensación de que él forma parte de un equipo que realmente está comprometido en esa causa, en esa acusación constitucional. Y además de todas estas gestiones, él dice que los 14 millones no fue por un informe en derecho, dice que fue por asesoría. Eh, bueno, la cuestión es que él diga de que no consideraba necesario ponerlo, a mí me parece terrible viniendo de una persona que hoy en día es ministro de la Corte Suprema, que tiene que tener los más altos estándares de exigencia eh, para garantizar de que las personas realmente van a contar con que él va a ser independiente e imparcial cuando tenga que resolver cualquier caso que afecte a un ciudadano. No sé si con eso. Te lo entiendo perfectamente, María Inés, pero de nuevo, el tema que él señale que lo que más le llamó la atención es que esa reunión se haya grabado subrepticiamente y que no haya una condena o algún punto, al menos de decir que lo que ahí se conversó es inaceptable. ¿Eso te saltó también? Yo no lo comprendo, no comparto eso, que él lo que más le llame la atención es la situación claramente no muy feliz de la imputada Villalobos y que no le genere eh, algún tipo de reacción. Ya no estamos hablando de indignación, porque puede ser que no sea indignación, pero al menos sorpresa, algún tipo de molestia, algún tipo de reacción negativa frente a un hecho tan obscenamente impropio e ilícito, ¿no? Ilícito en todo sentido, ni siquiera ya estoy hablando penal para no generar Claro, confusión sobre el tema. María Inés, y lo de Chadwick, porque los pagos que son 190 millones de pesos, él dice esto está todo debidamente resguardado, con boletas, qué sé yo, pero a ver, de nuevo, tenemos un abogado que tenía un rol súper importante en el segundo piso de la moneda, o sea, era el abogado más importante del gobierno, o al menos el más cercano, uno podría decir, tanto a Chadwick, naturalmente, porque amigos de toda la vida, como probablemente también a Sebastián Piñera. Pero de nuevo, en esa trenza del tráfico de influencias, del acceso al poder, etcétera, ¿no? Te sorprende, te salta también esta utilización de una cuenta en el extranjero de un hombre como Daniel Sauer. A ver,
Mina, no sé si te puedo decir algo que me parece incluso lo más relevante, Dale. quizás no contestando directamente tu pregunta. Eh, si hay algo que a mí realmente me está preocupando y que parece que a la clase política no se da cuenta, y hace rato ya, porque este tema de la corrupción es un tema que se arrastra hace bastante tiempo, lo que pasa es que ahora es mucho más transparente y se está conociendo. Y eso también genera un efecto disuasivo, tener un buen periodismo, por ejemplo, un buen periodismo que investigue, ¿no? Mayor transparencia hace, en definitiva, que todos estos casos se conozcan, lo que no significa que se dejen de realizar, porque tenemos una clase política y económica muy endogámica y por lo tanto acostumbrada a la impunidad, acostumbrada a que no les pase nada. Yo lo que a mí me preocupa personalmente como ciudadana chilena es que no se den cuenta que hay que hacer cambios estructurales importantes, que hay que reforzar los órganos fiscalizadores, que hay que cambiar el sistema de nombramiento, que hay que abrir el secreto bancario porque aquí estamos con un flagelo que es peor todavía, que imagínate con organizaciones criminales de narcotraficantes con mucho dinero, ¿no? Con mucho dinero en efectivo que empiecen eventualmente a ofrecer dádivas a todos los funcionarios públicos de la clase política, como ya ocurrió con Sokimich, ¿no? Que se le ofrece plata y la acepta sin ningún tipo de restricción. ¿Qué pasa si empieza a ser cooptado totalmente el Estado? Ya no por la corrupción interna, sino que por las organizaciones criminales que en definitiva se echan toda nuestra región. Eso es lo que uno le preocupa. Y ya hay algunos indicios de que puede estar existiendo dentro de la administración del Estado. Y eso, obviamente, a mí me parece que es lo más peligroso de lo que está ocurriendo hoy en día. De hecho, para cerrar, porque sé que te tienes que ir a una reunión, o sea, tus clases, perdona que te haya dejado más tiempo de lo acordado, pero solo para cerrar, porque mira, el Financial Times dijo que el caso Hermosilla puede dañar la imagen de Chile como refugio de la corrupción. ¿Qué te parece? Absolutamente. No soy yo la primera en decir que si resulta que hay todos estos hechos de corrupción, no se castigan con clases de ética, se sigue funcionando, no hay cambios importantes en la institucionalidad chilena, no se fortalecen los órganos fiscalizadores o se modifican y se modernizan, ¿no? Empleando los recursos que sean necesarios para ello. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Invitando a que vengan, porque aquí no pasa nada, aquí hay impunidad garantizada. Y yo espero que en este caso, desgraciadamente lo he visto demasiadas veces, lo estoy viendo con el caso Longueira, miren cuánto tiempo lleva este juicio, lleva 2 años si no me equivoco, que se alarga tanto los procesos, se alargan tanto, y eso puede tener una justificación, pero llega el momento en que cuando llega la condena ya parece trasnochada la condena, o sea, ya es como, pucha, ha pasado tanto tiempo que uno empieza ya a olvidar la importancia que tiene, ¿no es cierto?, simbólicamente eh, aplicar y poner la pena en el momento oportuno, de tal manera que cumpla también una función comunicativa, ¿no? De decir, oye, esto no es posible, esto es demasiado grave, ¿no? Por mucho que se diga por parte de la defensa del señor Hermosilla de que le parece desproporcionado, a mí me parece que todos estamos sometidos a las mismas reglas y por lo tanto eh, lo que hubiera correspondido, en mi opinión, es decir, eh, bueno, mi cliente, igual que todos los demás, va a tener que someterse a lo que ocurre con cualquier ciudadano y luego hacer ejercicio de sus derechos. Pero esto de la victimización del señor Hermosilla me parece una muy mala táctica. De hecho, muchos creen en el país, si tú haces un sondeo rápido, muchos descreen más bien que Hermosilla va a terminar siendo condenado por estos delitos. En la medida que pase mucho tiempo, la gente olvida. Pensemos qué pasa ahora con los pentas, están donde siempre. Es decir,
no se produce el mismo efecto estigmatizador de ser condenado eh, que le pasa a cualquier persona común que encuentra horroroso, ¿no es cierto? Irse a la cárcel y estar condenado por un delito. Aquí no, siguen actuando igual como empresarios, grandes empresarios, tienen su poder, ¿no? Y esto fue simplemente un mero incidente, un amargo incidente que les pasó en su vida, injusto por lo demás, ¿no? Me imagino que ellos sienten eso. Pero es bueno recordar estas cosas, porque uno desgraciadamente pierde la memoria de las cosas que han ocurrido antes, ¿no? Este no es el primer escándalo, ¿no es cierto? Yo diría, el primero fue Pentasokimich, pero tuvo algún efecto, significó una modificación sustantiva de cómo opera, por ejemplo, la justicia. Tengo mis dudas. Espero que no, Mirna. Perfecto. María Inés Horvitz, abogada, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, muchas gracias una vez más por compartir con nosotros tu análisis de este caso. Gracias a ti, Mirna. Que Hasta tengas luego. que tengas buen día. Gracias. Ya. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con Eugenio Rivera, economista, director ejecutivo de Fundación La Casa Común, coordinador y coautor del libro Imaginar el futuro, la izquierda en una nueva época. Ya volvemos.